Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Estoy muy contento y emocionado. Porque tenemos un programa muy especial hoy y tenemos invitados de lujo como siempre. Quiero recordarles que este programa está siendo transmitido por Facebook Live, así es que si usted es cibernético como muchos ya lo somos, de esos que estamos metidos ahí en Facebook, en Twitter, ¿qué más? En Instagram y todos los juguetitos que nos da la tecnología. Le voy a recordar que nos busque en Facebook en AARP Arizona Hispanic Connection y que nos siga y nos recomiende. Le vamos a seguir trayendo temas muy, muy importantes. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero leerles un párrafo que tengo por acá. Dice, 2020 será un año de elecciones presidenciales. A partir de hoy y una vez al mes tendremos una conversación en la que se dará información sobre nuestro deber cívico. Hablaremos sobre nuestra democracia y cómo ser parte del proceso. Para los temas, como de costumbre, tendremos invitados de varias entidades comunitarias. Quiero también decir que AARP es una organización no partidista con designación de 501C4, en inglés le dicen 501C4, y como tal, desde su fundación se ha esmerado por informar al electorado. Como no partidista, AARP no se declara a favor de ningún candidato ni hace contribuciones a comités de acción política o PACs por sus siglas en inglés. Y ahora sí, voy a presentar a mis invitados. Aquí a mi izquierda, lo voy a hacer así de izquierda a derecha, ¿verdad? Tenemos a Joe Muñoz. No tenía el placer de conocerlo, Joe Muñoz. Le voy a pedir que siempre le hable ahí bien cerquitas al micrófono arriba. Así es. Arriba el micrófono y aquí vamos para asegurarme que también no se me salga de la cámara. Mire, aquí lo tiene, ¿ve? Perfecto. Joe, bienvenido a nuestro programa. Gracias por hacer tiempo para compartir información con nuestro auditorio. Gracias y gracias por la invitación. Estoy aquí para dar un poquito de arena a lo demás. Qué bueno, qué bueno. Tengo entendido que usted tiene conocimiento de la experiencia de los mineros y todo eso. Sí, soy una persona que creció en Miami. Y fíjate qué interesante, ya me endoctrinaron o me educaron que no se dice Miami, aunque así se escribe, se dice Miami, ¿verdad? Con todo orgullo. Vamos a hacer una cosa. Orgullosamente se dice Miami. Qué bien, qué bien. Vamos, muy bien. Pues bienvenido, Joe. Gracias. Vamos a platicar a gusto para dar información a la comunidad. Así es. También seguimos ahora con Lupe Solís. Lupe Solís nos ha acompañado ya en varias ocasiones. A todos les puse activistas porque lo son, pero bueno, la palabra activista creo que les queda corta porque siempre tienen un expediente de una trayectoria en la comunidad, en su vida, como profesionales. En inglés se dice amazing, ¿no? Impresionante. Lupe, gracias por hacer tiempo para estar con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Claro. Y también tenemos a Guadalupe Sosa. Guadalupe Sosa nos acompañó en el programa de inglés. Ahora vamos a probar a ver qué tan bueno es su español. Guadalupe, porque su inglés es muy bueno, ¿eh? Usted fue bienvenida en primer lugar. Gracias. En México a un abogado le llaman licenciado, ¿verdad, Lupe? Usted, ese sería su título. ¿Usted tiene un título en Derecho, en Leyes? Tengo el doctorado, de jurisprudencia, muy bien, pero no soy miembro de lo que se dice el bar, ¿no? Como para tomar el examen para que pueda ejercer. Exacto. Pero tiene un doctorado en Derecho. Sí. Ay, bueno, aquí se dice jurisprudencia, sí, pero sí. usted es doctor de leyes. Claro que sí. Pues bienvenida. Tenemos invitados de lujo. Vamos a ir abriendo el tema. También quiero leer otra cosa que creo que es muy importante. En los programas de los martes sobre la democracia se abordará el mismo tema en español abordado en inglés el jueves anterior. O sea que vamos a tener un tema sobre democracia, sobre el deber cívico al mes, uno al mes.
se va a abordar el tema en inglés el jueves y el siguiente martes, que es hoy, lo abordaremos en español para traerles la misma información en los dos idiomas, pero y en casi yo diría en la mayoría de los casos con diferentes invitados. Así es que vamos a empezar. Cuando hablamos de la democracia y el equilibrio de poderes, lo hacemos también en el contexto de las elecciones que ya se avecinan, y por eso es que decidimos abrir este segmento, porque ya se avecinan las elecciones. ¿Qué tan importante, les quiero hacer la primera pregunta, es estar bien informado y participar en el proceso de estas elecciones que vienen, ¿verdad? Porque muchas veces, y también pasa mucho que nos interesan más las elecciones presidenciales, como que si le damos más interés que a las del Congreso y a otras. Obviamente es importante darle importancia a las presidenciales. ¿Qué le dirían ustedes a la comunidad en cuanto a estas elecciones? ¿Hay que estar informados sobre qué? ¿Es importante que todos participemos? ¿O cómo se comunicarían sobre este tema con la comunidad? Joe, ¿qué le diría usted a la comunidad? Bueno, es bastante importante que nuestra comunidad salga a votar. Todo por simplemente y sencillamente porque el caballero que está en la Casa Blanca tiene ciertas ideas sobre racismo y otras cosas que pasan, y parte de eso nos incluye a nosotros. Y eso es muy importante, porque si no tenemos a alguien al nivel mayor en los Estados Unidos que nos trate a todos como ciudadanos que somos y como personas que trabajamos duro y personas que tenemos el valor, entonces hay un problema grandísimo. Porque entonces estamos hablando de que cierta persona vale más al color de la persona, sino que lo que es la persona. Ya. Lupe, nuestra comunidad, yo soy naturalizado estadounidense, me vine pequeño de México. En México, usted creo que también nació en México, si no me equivoco, también es naturalizada. Usted, Guadalupe, sí nació acá en Estados Unidos. Pero, ¿qué traemos de México y de otras nacionalidades? ¿Qué traemos arrastrando con relación a la política, a las elecciones? Venimos con gusto a participar, o como que sentimos apatía, vamos avanzando. ¿Cómo ve la comunidad usted en este tema? Pues hay varias diferencias, ¿no? Hay gente que viene ya con una trayectoria, una historia de participar en las elecciones. Y, por ejemplo, en México, que es de donde yo procedo y de donde mis padres eran, era muy importante, porque lo que es más, en México el que no vota, como luego se dice comúnmente, no come. En otras palabras, no puede participar en muchas de las cosas que el gobierno empieza o que hace. Aquí existe este derecho, pero no esa obligación. Y es importante que la gente sienta la obligación, porque así como muchas veces dejamos, como se dice vulgarmente, nosotros, si estás abajo de la mesa, estás en la mesa, estás comiendo. Es importante que seamos parte de las decisiones, y para ser parte de las decisiones es importante votar, no únicamente en las presidenciales, sino también en las locales. No hace ni un mes que vimos el efecto de una elección que va a tener mucho significado para Phoenix, y vimos que gracias a Dios se resolvió como a nosotros nos hubiera gustado. Pero ¿qué pasa cuando el 10%, el 15%, ni siquiera el 20% de la gente participa? Claro. Quiere decir que alguien más está haciendo tus decisiones por ti, que te van a afectar toda la vida. Claro. Guadalupe, usted al final del programa que hicimos el jueves en inglés hizo un llamado a todas las personas que de repente son ciudadanos ya nacidos acá, pero que de repente sus papás no lo son. Yo percibí que usted quería motivar a esa primera generación de estadounidenses a que se involucren. ¿Percibí correctamente? Sí, exacto. Para mí es muy importante, muchas personas que no son de aquí, que no son naturalizados,
tienen niños, hijos que ya están creciendo, que están educados aquí en los Estados Unidos. Es muy importante que esos niños, esa nueva generación, nueva raza que empiece a involucrarse en las cosas que están pasando aquí, como ya dijo Joe, el señor que está, el caballero le llamó, pero el señor que está en la Casa Blanca. Y también, como dijo Lupe, la proposición que se votó hace como 2 semanas, yo creo. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera votado la gente en favor del 105 y el 106. O más bien en contra, porque votamos no, ¿verdad? Exacto, Sí, pero- votamos Sí. no. Pero para Votamos- beneficio de la ciudad. Claro, Sí, sí. yo por eso le nombré al show no equivale a sí. 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 O sea, votamos no Exacto. porque sí queremos Sí. el tren ligero y todo eso. Y muchas veces así escriben las proposiciones Como con porque uno trampita, tiene ¿no? que votar sí para no o no para sí. Pero eso resalta el importante hecho de que tenemos que estar informados. Quédese con nosotros. Vamos a hacer el primer corte comercial. En el siguiente segmento vamos a hablar de la democracia, del equilibrio de poderes, cuáles son esos poderes y cómo es que debemos participar de ello, participar del proceso. Este es su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy, democracia, equilibrio de poderes. Democracia, equilibrio de poderes. Vamos a profundizar un poco sobre esto de la democracia porque me parece a mí que es muy importante entender. Siempre me maravilla a mí que cuando nosotros hablamos de la Declaración de la Independencia, esta mañana yo salí a caminar con mi esposa, que es nuestra costumbre, salimos 45 minutos a caminar y vamos platicando. Generalmente yo lo siento, ¿no? Soy muy hablador. O hablo Hablantino. hablantino. Y yo le decía, oye Leti, le digo, ¿a quién le declaró la independencia Estados Unidos? O más bien no a quién, pero a quién le está diciendo en la Declaración de la Independencia, a quién se lo está diciendo. Y me gusta muchísimo porque obviamente se está portando se portaron muy caballerosamente los que hicieron esta declaración, que son representantes, tenemos que decir, de las 13 colonias, me imagino, pero se la estaban declarando a Gran Bretaña. Le están haciendo esta declaración y quisiera yo leer un poquito porque me gusta mucho. Dice, es una traducción, de repente hay otras versiones, pero yo me la encontré en el internet. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas. O sea, están haciéndole la declaración a Gran Bretaña. Les está diciendo, muchachos, aquí vamos, nos vamos a independizar, va a haber golpes y balazos, como quien dice, pero ahí les va por qué. Les vamos a explicar por qué nos vamos a independizar. Estamos declarando esto de antemano para que lo sepan.
y les dicen, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas. ¿Cuáles verdades? Que todos los hombres son creados iguales. Que todos los hombres son creados iguales. Obviamente hombres, hoy en día ya no hubiéramos usado otra palabra, ¿no? Porque era más, como dicen por ahí, más machista la cosa en aquellos tiempos. Son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. De ciertos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Entre estos están la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Yo quisiera pedirles en primer lugar su punto de vista al oír estas palabras, y yo sé que ya conocen la Declaración de la Independencia, por lo menos estas palabras. ¿Qué surgen ustedes al oírlas? Esta es una declaración de independencia. Este país estaba por nacer prácticamente. Después de la declaración viene la Constitución. Pero aquí les están declarando, declarando cómo ven la vida, y obviamente no estaban contentos con Gran Bretaña. ¿Qué les trae a ustedes estas palabras para empezar? Cualquiera, y podemos tomar para cada uno un tiempito. Pues para mí, David, fue como una bendición que estos fueran los hombres que hicieran, que formalizaran la declaración, porque pudiera haber sido de muchas maneras, pero cuando dices tú que todos los hombres son creados iguales, tienes que reconocer que la Gran Bretaña está basada hoy en día en una monarquía, lo cual indudablemente te dice luego que hay alguien más alto que tú. Claro. Y en esos entonces, y aún en años más anteriores, se suponía que la monarquía venía directamente de Dios. Era un derecho divino, innegable, era un derecho divino. Yo soy el que maneja todo. Dios me escogió y se va a hacer lo que... Y estos hombres tuvieron la fortaleza, la sabiduría de estudiar y decidir cómo querían vivir ellos. Y para mí que es una cosa de gran orgullo que la Constitución de los Estados Unidos declare, empezando en la primera frase, que somos todos iguales. Iguales. ¿Alguna otra impresión, Guadalupe, sobre esta declaración que le están haciendo a Gran Bretaña en vísperas a la formación de una nueva nación, de un país donde la forma de gobierno iba a ser diferente a la de antes, ¿no? Para mí, las palabras sí son muy bonitas, pero como dije la semana pasada, que es importante ponerse uno en ese tiempo, 1774 por ahí, y luego primero eran todos hombres, y una de las palabras es hombre. También igualdad. En esos tiempos algunos de ellos eran dueños de esclavos, y luego también eran 13 colonias o 13 estados, y ahora somos 50. Hawái y Alaska, que no están cerca de los 48 estados. Pero tenemos que pensar, y yo les quiero más o menos pensar, que ellos tenían una visión de que el país iba a ser libre, todos íbamos a tener los mismos derechos. Lastimosamente, ahora estamos en el siglo XXI, y eso no pasa, que no tenemos libertad, no tenemos igualdad, no tenemos, etcétera. Pero yo digo que eran también hombres de fe, pero sí, eran dueños de esclavos. Que podemos decir que obviamente no era un experimento, porque muchas veces en este país se habla de la democracia como un experimento. Estaba en pañales, estaba iniciando, le podríamos decir, es lo que percibo que está diciendo. O sea, obviamente no está donde debe estar, ni estaba y todavía no está. Pues fue una visión y todavía nos está tomando más de 200 años poderla lograr, ¿no? Pero yo veo algo aquí, que por eso hablamos de la democracia y de la participación, porque si no participamos esto no se mueve. Yo creo que a eso voy. O sea, si cada uno, porque nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestra gente, los latinos en las legislaturas. Imagínense cuánto legislador tenemos ahora que son latinos. Y ya hay congresistas latinos, muchos. Si no fuera por eso, entonces no camina. Entonces ahí vemos los ejemplos de que es necesario participar,
para poder hacer que esta unión se perfeccione, ¿es correcto? Así es. El problema existe aquí que cuando los Pilgrims llegaron aquí, ya había gente aquí. Y muchos eran españoles, mexicanos, indios. Y esas personas no fueron tomadas en Consideración. esta situación. Entonces, como me dijo una amiga mía que es indígena, me dijo, ¿sabes qué? Dice, mis gentes estuvimos aquí 200 años antes de que ustedes llegaran. Ustedes llegaron 100 años después. Dice, la gente blanca llegó otros 100 años después de eso. O sea, pero ellos ¿el primer grupo está hablando de mexicanos? Sí. Ah, ok. Españoles y vinieron y indígenas. Pero ellos ya estaban aquí. Póngala cerca para que le Esos ya tome la estaban voz. aquí. Entonces, cuando hicieron esas leyes, nunca buscaron que hacia el oeste había otras personas. Entonces estaban declarándose nomás esos lugares. Y ya eso que hasta los indios pobres ahí lo sacaron de los mismos lugares. De modo que hubo una situación donde no encontraron bastante porque no fueron a hacer esta constitución completamente. Le hicieron hasta que comenzaron a irse hacia el oeste. A extenderse, ¿no? Exacto. Bueno, entonces aquí que estamos viendo que en la Declaración de Independencia es como una visión. Obviamente la cosa está en desarrollo. ¿Cómo motivaríamos a la comunidad al ver que en qué años, estamos hablando ya de arriba, más de 200 años que ya lleva hasta la Constitución y el experimento? Porque yo siempre digo, me gusta mucho usar la palabra experimento porque en este país parte de la retórica que es, ¿cómo le llaman? The American Experiment, ¿verdad? Le llamamos el experimento de la democracia en Estados Unidos. Va en progreso, o sea, va lenta, ha causado mucho dolor y yo diría que hasta se retrasa, pero ese es el factor de la democracia. En la democracia hay muchos poderes, correcto, hay muchos poderes, están los poderes económicos, los poderes económicos, los políticos, de todo tipo de poder, pero sí hay lugar, les pregunto, para el individuo, para que la persona común y corriente pueda participar, o será que ese mismo monstruo, a veces político que se ve, desanima? Y si sí desanima, ¿cómo volver a animar a la persona para que participe en el proceso de la democracia? Bueno, yo diría principalmente que todos tenemos el derecho, todos los que estamos aquí, ciudadanos que llegamos, la migración que llegó de Europea, todos esos, ya seas ruso, italiano, irlandés, todas esas personas que llegaron en ese tiempo hicieron parte de América, pero al mismo tiempo cuando llegaron aquí no tenían los mismos derechos que los demás. Entonces esa constitución a cierto punto le faltó eso, de que no pensaron en eso. Nunca pensaron en los años que iban a venir, porque no sabían de su tiempo. Pero lo que pasa es que ahora en adelante tenemos situaciones de que hay gente que viene del extranjero y uno se tiene que adaptar a eso. Y si no se adapta, pues entonces no participas. No participas en votar, no te vas a registrar. Haces lo que tú piensas que debes hacer de donde vienes. Claro. Y eso es cuando hay problemas. Claro. ¿Cuántas generaciones se toma para que la persona se involucre? Porque yo, por ejemplo, mi papá fue el primero, él vino de bracero. Mi mamá después vino a acompañarlo y él ya vota. Él tiene 80 años. Él vota por lo menos en las presidenciales. Pero no creo que todos los personas de 80 años que vinieron de México estén tan activos en el voto. O sea, y ya vienen los que nacieron acá, porque parte de mi familia nació acá y yo fui uno de los que nació allá y me vine de niño. Y nosotros, yo creo que todos mis hermanos, a excepción tal vez de uno que no se ha hecho ciudadano, pero ya votamos en la casa por ejemplo, de mi esposa también. Entonces, ¿qué toma, Lupe? Yo quisiera traerle en su círculo familiar, ¿qué toma para que la familia se ponga al día, vamos a decirlo así? Bueno, por broma te digo, ¿no? Yo les decía a los muchachos, el que no vota, no come. Pero ese es un decir, ¿no? Creo yo que es el historial que trae la familia. Pero es muy importante reconocer lo que estaba diciendo yo, ¿verdad?
que en esos años eran otras circunstancias. Y para la Constitución es muy perfecta, pero somos nosotros los que la tenemos que hacer trabajar. Somos nosotros los que tenemos la obligación de crear leyes que desarrollen todo el potencial que tiene la Constitución. Entonces, si no inculcamos en nuestros hijos la idea de que desde chiquitos deben estar enterados de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y a qué edad voy a tener la oportunidad de participar. Por ejemplo, lo que estuvo pasando cuando los estudiantes se sublevaron y dijeron hasta aquí, ¿no? Ayer estuve escuchando al muchacho que formó el grupo ese, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me dio un gusto oírlo porque estaba hablando de todo mundo, de cómo todos tenemos la obligación de participar y cambiar aquello que no nos gusta, que no nos conviene, que es ilegal, que son injusticias. Y a eso voy, Lupe. Tenemos que ir a un corte comercial. A eso voy. O sea, hay cosas imperfectas. Hay cosas que tienen que cambiar, pero no nos ganamos nada con quejarnos, sino participar. Exactamente. Entonces aquí esa es la clave y es lo que yo, por ejemplo, como una persona que vino de afuera, que no nació, ese es el empoderamiento que yo siento. ¿Seguro? Es más, yo le decía a mi esposa, uno de los problemas que tenemos las personas es que pensamos que no tenemos poder para cambiar las cosas y tenemos mucho poder. Y si seguimos diciendo que no podemos y que no tenemos poder, entonces ya se muere la cosa ahí. Pero si creemos, sí se puede lograr mucho. Quédese con nosotros, vamos al segundo corte comercial. Este es su programa, AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy, democracia, equilibrio de poderes. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy, democracia, equilibrio de poderes. Qué barbaridad, la democracia no es fácil. Requiere de mucho trabajo y a nadie le gusta porque mucha gente siempre dice de religión y de política no hables. Y lamentablemente tenemos que hablar porque es en la democracia, es en el proceso legislativo donde ocurren las cosas, donde hay cambios. No hay cambios nada más con soñarlo, se tiene que ir a las legislaturas, tanto las federales como las estatales y aún locales, para generar cambios. De lo contrario, no pasa nada. Quiero leerles y preguntarle a Guadalupe que nos comparta otra porción muy buena. Quiero leerles también lo de la Constitución, porque me gusta siempre leer estas dos, porque yo quiero repetir que nosotros, una de las cosas buenas y positivas que tiene la democracia es que tenemos un documento sobre el cual discutir y pelearnos, por decirlo así, ¿no? Qué malo sería que fuera tu opinión contra la mía, pero por lo menos tenemos un documento y hay que conocerlo para ver qué libertades y qué
palanca, qué fundamento nos da para traer argumentos y pasar leyes, que eso es muy bueno. Como decía Lupe, antes el rey se le ocurría, hay un dicho que le dicen a un rey, ¿a qué horas son? Pregunta el rey, las que usted quiera, señor rey, le dijo, las que usted quiera que sean, esas son. Y ya ahora por lo menos tenemos tres poderes que vienen siendo el ramo o la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, y estos trabajan entre sí. Y también tienen su aplicación al estado, al condado, a la ciudad, etcétera, todo ese proceso legislativo. Pero quiero leerles el preámbulo de la Constitución. De nuevo, lo conseguí en español, es fácil, en el internet hoy en día le pregunta a mi compadre Google y él sabe todo. Y esto es lo que dice el preámbulo de la Constitución. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Voy a volver a repetir, tanto la declaración como la Constitución son tremendas declaraciones que hemos estado descubriendo que según el contexto de entonces se quedaron muchas cosas sin abarcar, pero me gusta mucho a fin de formar una unión más perfecta. Entonces todavía está ese terreno para perfeccionar la unión y nos toca a todos nosotros. Guadalupe, ayúdenos a entender un poquito, porque cuando hablamos de democracia, porque generalmente nos vamos hasta arriba, hasta Washington, hasta DC, ¿verdad? Pero democracia tiene muchas aplicaciones. ¿Cómo la puede hacer bajar, descender a un nivel más práctico, más cotidiano? Una área son las escuelas, por ejemplo, la mesa directiva de las escuelas. Le puede dar a una persona dolor de cabeza tratar de entender todo lo que estamos hablando de DC y DC y todo eso. Pero ¿quién decide los libros que van a usar los estudiantes? ¿Quién decide las maestras, los maestros que van a ocupar la posición en las clases? ¿Quién decide el director de la escuela? ¿Quién decide el superintendente? No sé cómo exacto. Superintendente. Que más o menos maneja el distrito. No nomás una escuela, pero todo el distrito. Y uno puede empezar allí, escuchando o asistiendo a las reuniones de la mesa directiva. ¿Qué es lo que está el presupuesto de la escuela? ¿Dónde van a poner el dinero? Más en los sueldos de los maestros, que es muy necesario, o el sueldo de los principales. O van a tener una enfermera en la escuela, van a tener deportes. Y si deciden que un libro, por ejemplo, escuché que hemos escuchado que ciertos libros, no queremos ese libro. ¿Y quién hace esa decisión? Es la mesa directiva. Y son 5 personas que son elegidos. Yo digo por un porcentaje muy, muy bajo de las personas que viven en ese distrito. Y eso es pues una lástima, es algo increíble. Y ellos están decidiendo la comida de los niños, una enfermera, los libros. ¿Cuántas cosas no hay en la escuela que se tienen que decidir? Por ejemplo, una persona que esté allí cruzando de seguridad, una persona y la calle es mucho tráfico y quizás que incurre mucho peligro. Sí, entonces no tienen una persona de seguridad. Eso es algo que los padres de ese distrito de la escuela pueden traer a la mesa directiva y dicen, nosotros necesitamos, un niño se va a morir o un niño se va a lastimar por causa de un coche, un accidente de carro. Claro. ¿Yo? Lo que dice Guadalupe es muy importante. Es el nivel que según la gente dice es el menor, pero realmente es el más importante en cualquier ciudad. El más práctico. En cualquier comunidad. Claro. Donde hay una escuela, allí es donde nace todo. O sea, voy a regresar a donde crecí yo, Miami. Sí. Era una ciudad, un pueblito que estaba dividido por
por el anglosajón y los mexicanos. Los mexicanos teníamos que vivir en otras partes y los americanos en otras partes. Y lo que pasó es que en la secundaria, cuando estábamos en la secundaria, hubo un profesor que dijo, ya basta que no vayamos a votar, ya basta que tenemos que estar bajo estas reglas que según no nos afectan a nosotros y nos afectan en mal modo. Entonces él buscó a todas las personas que no estaban registradas y les dio clases para que se registraran. De un momento a otro cambió completamente, drásticamente el escenario del pueblo. No me diga. Completamente. Con esa mínima acción, el mismo pueblo cambió. ¡Qué barbaridad! Cambió, ¿por qué? Porque el latino, el mexicano, tuvo el poder de hacerlo. Pudo ir a las escuelas, pudo hablar con los profesores, pudo ir a ver la enfermera, pudo ver a hacer todos. Doctores llegaron, latinos y todos. Todo eso se hizo. Y eso es muy importante. Y eso fue por la escuela, no fue por el Senado, por el Congreso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Fue por la escuela local donde comenzó todo. Entonces sí se puede, si nos involucramos. Ahora le hago una pregunta bien rápido y quisiera ir a Lupe para hacerle otra pregunta. ¿Usted creció en Miami? En Miami. ¿Tiene en su imagen una comparación del activismo de la comunidad que se vivía allá, aunque era más pequeño, al que se vive acá en la grande ciudad? ¿Había algo más la gente más enganchada, por decirlo de una forma, más involucrada en aquellos pueblos? Definitivamente. Se podía palpar. Sí, hablamos de que cuando íbamos a las juntas, iba todo el pueblo. Y a veces miraban y decías, oye, pues, ¿dónde están los americanos? Porque, ¿sabes qué? Porque faltaban a veces. O sea que los latinos en esas áreas empezaron a involucrar. El poder. Qué interesante. Y no nomás pasó en eso, comenzó a pasar en todos los pueblos mineros, porque dijeron ya es tiempo, ya basta, ya es tiempo que tengamos nosotros, que tengamos mejores trabajos, que seamos los manejadores, que seamos los supervisors, que seamos todo eso. Y eso cambió. Y eso cambió otra vez por la educación que en la escuela un principal dijo, ya basta y tenemos que hacer esto. Y por medio de eso, por eso en la escuela comenzó todo. Y perdón, no sé si entendí bien. ¿El director que usted menciona, o el principal, era anglosajón o latino? Era latino. Latino. Entonces, Henry Reina, en paz descanse, Henry señor. Reina se dedicó al activismo, y el latino rápido se levantó y cambió todo en esas áreas. Completamente. Impresionante. Lupe, tenemos como 3 minutos antes de irnos al último corte, pero yo quisiera traerle de nuevo la conversación a usted. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las elecciones presidenciales, pero están también las elecciones congresionales, porque, por ejemplo, el Congreso se compone de 2 cámaras, ¿no? La Cámara Alta, que es el Senado, la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados o Representantes. ¿Eso qué tanta importancia tiene? Porque, por ejemplo, cuando el presidente Obama, a inicios de su administración, las 2 cámaras eran demócratas, después una y una. Con el presidente Trump actualmente sucedió lo mismo. Empezó con las 2 cámaras a su favor y ahora nada más tiene uno. ¿Qué tan importante es ese nivel? O sea, preocuparse, ocuparse y participar también a ese nivel, prestarle atención. Creo yo que es muy importante, y te voy a decir por qué. Inicialmente, cuando se creó el gobierno, ¿verdad? Y como dijiste, tuvo las 3 ramas, ¿verdad? Judicial, ejecutiva y legislativa, es precisamente para que haya un balance entre ellos, lo que le llaman checks and balances en inglés. Entonces, muchas veces cuando nosotros creemos, no es importante votar porque esta no es elección presidencial, lo que estamos diciendo es que no nos interesa qué clase de relación vaya a haber entre ese presidente y su gabinete ejecutivo y las decisiones y políticas que se están creando o desarrollando a nivel del Congreso. Y muchas veces lo que viene a pasar es que hay tanta oposición que no trabajan juntos. Y luego cuando están todos que son todos de un solo partido, viene a pasar que las decisiones que se hacen no necesariamente nos convienen a todos. Entonces es importantísimo que se involucre la gente en esta elección, que pudiéramos decir es menor, pero no es menor. Aún en las ciudades, muchas veces me doy cuenta yo que la gente dice, no voté, no votaste, pero el presupuesto de la ciudad subió y te va a afectar, porque ahí vienen los fees, los impuestos, ahí viene
que las calles están todas llenas de baches, de basura, no se recoge, esto y aquello. Todo Y nos viene la afecta. queja. Y viene la queja. Mm. ¿Y por qué te estás quejando? Participaste cuando la decisión Qué barbaridad. se iba a hacer. Yo tengo que decirlo y tenemos que ir al corte comercial. La democracia es un concepto maravilloso, pero que requiere mucho trabajo. Y qué interesante, porque la palabra democracia viene de dos vocablos griegos. Una, ya me tengo que ir al corte, pero la voy a buscar porque me parece que es muy importante. La voy a buscar así bien rapidito. Aquí la tengo. Es derivada de dos vocablos griegos. Demos, que significa casa, y kratos, poder o gobierno. O sea, el gobierno de la casa. La democracia no es otra cosa que es el gobierno de la casa. ¿Cómo nos vamos a gobernar? Pero la cuestión aquí es que como ya no queremos que un rey, que un dictador nos esté gobernando y todos decimos, ¡qué maravilla! Ahora todos podemos, pero a la hora de la hora nos da pereza porque requiere de mucho trabajo. Entonces, como que se ocupa entender mejor y animarnos a poner un esfuerzo adicional para poder participar. Y en cierto modo, aquí en Arizona hemos tenido la oportunidad de reaccionar porque hemos tenido algunas cosas bastante pesadas y fuertes que nos han pasado y la comunidad se ha unido. Se levantó, se unió y se lograron muchas cosas. La comunidad se levantó. Aún hoy en día existen programas y grupos de gente que trabaja y entonces si usted es un ciudadano que dice no sé qué hacer, búsquele un poquito en el periódico y va a encontrar a dónde dirigirse. Nos gusta la ciudadanía. A todos. Nos gustan los beneficios, pero también tiene responsabilidades. Quédese con nosotros. Vamos a ir al último corte comercial. Este es su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Democracia, equilibrio de poderes. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Este es un tema muy, muy importante. Espero que les esté gustando. Les vuelvo a repetir que vamos a tener un tema de esta naturaleza cada mes. Una vez al mes tendremos un segmento sobre, le hemos llamado democracia, ¿no? A veces hay gente que le gusta decir política, pero la política, aunque es un término maravilloso, está muy sucio, está ya muy dañado ese término, pero la política es algo muy, muy, muy necesaria, ¿no? La política, vamos a usar el término democracia, equilibrio de poderes. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando a veces vamos a ver un doctor o a ver una cita y nos trata un doctor, o nos toca un doctor que es, por ejemplo, de la India, que no sabe español, o un anglosajón, y a veces tendemos, me llevo mi traductor, pero ¿no sería mejor que hubiera doctores latinos? ¿Me explico? O sea, como decía Joe, me gustó mucho el ejemplo de que cuando un mexicano estadounidense dijo, director de escuela, se puso a educar a la comunidad, se generó el cambio. Y hablábamos fuera del aire que de las ciudades mineras, de los pueblos mineros, se levantaron muchos líderes. Muchos líderes. Yo pienso, Mary Rose Wilcox. Sí, y Alfredo Gutiérrez. Alfredo Pastor, López, que ya falleció, Pastor, los López, o sea, muchos líderes de acá del área de Phoenix vienen de esas. ¿Por qué será? ¿A qué le atribuyen a que esos pueblos trajeron, pues produjeron muchos líderes? ¿Cuál es el secreto, Joe?
Bueno, yo pienso que según nuestros padres se cansaron de no tener el derecho a votar o a decir, mejor dicho, porque en ese tiempo todos nuestros padres ya estaban aquí con permiso, no estaban ilegalmente. Claro. Nosotros que nacimos aquí, nacimos como ciudadanos americanos, pero nosotros no podíamos votar, eran niños. Entonces ellos mismos hicieron como es el PIB. Entonces fue por eso que ese profesor cambió todo y dijo, ustedes necesitan votar porque es el único modo que van a tener voz para cambiar todo este sistema. Qué barbaridad. Y eso fue. Claro. Y de allí comenzó eso que después a él lo llamaban a diferentes pueblos mineros para que les explicara y platicara sobre eso, y de allí comenzó todo. Y también, también, David, acuérdate de que cuando las uniones se formaron y estaban los sindicatos eran fuertes, empezó entonces a saber equilibrio de igualdad de pago. Claro. Y la igualdad de pago empezó a producir que tenías, por ejemplo, derecho a sistema de salud, a beneficios de salud, a beneficios de escuela, muchas cosas que cambiaron el ambiente, y muchos de esos mineros fueron capaces, ya tuvieron la oportunidad de mandar a sus hijos de continuar su educación ya en la universidad, y de ahí han salido todas estas cosas, y ha cambiado muchísimo la situación aquí. Lupe, ayúdanos a entender dos cosas y voy con Guadalupe. Aquí en Phoenix se dieron dos incidentes a nivel, vamos a decir, político que me parece que son dignos de que se mencionen. Uno tiene que ver con el Arpaio y otro con Arpaio, y el ex alguacil, y también con Russell Pierce, ¿verdad? Ellos fueron destituidos del poder. Y si sí, ¿cómo? ¿Qué se hizo? Porque el pueblo se cansó. Cuando pasó la legislatura SB 1070, que entonces el senador era presidente del Senado, nunca jamás se ha vuelto a ver esto en todos Estados Unidos. La gente dijo, hasta aquí. El presidente del Senado de Arizona era Russell Pierce. Y él fue como instrumental para que pasara la SB 1070. Exactamente. ¿Y qué le pasó a él? Así en breve. Entonces, la gente se puso tan consciente de lo que te puede pasar cuando no eres parte de las decisiones, de cómo te pueden ultrajar, de cómo te pueden empezar a usar a la gente como violar si no, tus derechos. Violar tus derechos como si no fueras nada. Entonces todos, creo yo, que muchos de nosotros nos unimos. Por ejemplo, te voy a platicar algo breve que yo sé que tú sabes. Cuando mi esposo y yo vimos que esto pasaba, nos empezamos a platicar con nuestros amigos y decidimos, vamos a invitar a 10 gentes a platicar a ver cómo se sienten de esta. Llegaron a mi casa 60 gentes que no habíamos invitado. Gente que se sentía indignada por lo que estaba pasando. Y de ahí en adelante hubo cantidades de grupos. Y de ahí vino la fuerza, por ejemplo, no más para remover al senador, sino después para deshacernos de Arpaio. Pero quiero preguntar, ¿fue no por elección? ¿Qué no fue por una propuesta? Es lo ¿Los que le dos? llaman un referendo. No, se llama recall. Ok, ¿a los dos? No. O nada, No. Nomás al senador Russell Pierce, y Arpaio pues perdió la elección. Perdió la elección. Pero podemos usar esos como ejemplos de una movilización, sobre todo de los latinos. Y ahorita Red for Ed, por ejemplo, Sí. nos ha movilizado mucho. Las matanzas que ha habido, yo que vengo del Paso y el área de Juárez, El Paso, yo te puedo asegurar que esa ciudad va a votar en total cuando lleguen las elecciones. En total. Da la impresión de que cuando pasa algo negativo es cuando la comunidad se levanta. Desgraciadamente muchas veces es lo que se necesita, claro. ¿verdad? Sí. No que se necesite, pero es lo que pasa. Tiende, ¿verdad? Pero nosotros hay que inculcarles a los hijos desde muy chiquitos que el que participa es parte de las decisiones. El que no participa, te pasa Lupe, lo que y te pasa. por favor, antes de ir a Guadalupe, díganos un poquito sobre... El énfasis aquí no es del partido, ¿no? No, Lo que queremos es no. que la gente entienda que tiene el derecho
de participar, Y no la gente- importa de qué partido sea, no estamos aquí, sobre todo AARP, ya lo declaré, no es partidista. La idea aquí es que cada persona debe conocer sus derechos e involucrarse en el proceso. Exactamente, y acuérdate que la gente tiene derecho a sus opiniones. Claro. Nadie tiene derecho a subyugar lo que tú sientas o lo que tú quieras, pero si no participas, no puedes asegurar que lo que tú quieres llegue a suceder. Guadalupe, se han hablado de varios ejemplos. Yo sé que ustedes, aprendí cuando las conocí a ustedes dos, de este grupo que se llama las Arizona Adelitas. ¿Quiénes son? ¿Son también de Hueso Colorado, que les gusta la acción, golpes y balazos? ¿Quiénes son las Adelitas de Bastante, Arizona? pero primeramente quiero decir que hay una persona muy importante en el SB 1070, fue la gobernadora, porque sin la firma de la gobernadora, y por eso es muy importante. ¿Cuál gobernadora? Fue Janet Janet Napolitano. Brewer. Jan Brewer. Jan Brewer fue, Ok. sí. Pero lastimosamente ella ocupó esa posición por razón de que se fue a Napolitano a trabajar con Obama. Entonces nos quedamos con Jan Brewer. Russell Pierce estaba en el Senado, pasó el SB 1070 y Jan Brewer inmediatamente lo firmó. Vamos de nuevo. ¿A quién se elige? Pues determina qué curso va a las acciones va a tomar. Las Arizona Adelitas, ¿quiénes son? Arizona Adelitas se puede decir el poder de una persona. Cuando pasaron las elecciones presidencial, había muchos emails y texts ¿qué vamos a hacer? Personas tenían coraje, personas no podían creer lo que había pasado. Y luego también había tristeza, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo mandé a unas 15 mujeres, les mandé un email, vengan a mi casa, vamos a hablar, porque tenemos que estar vigilando a esta administración. Ya sabemos que había dicho, y nosotros no sabíamos, nadie sabía qué iba a pasar, qué tantas cosas iban a pasar. Y entonces, vengan a mi casa, voy a tener comida, vamos a hablar. Y se presentaron algunas señoras, mujeres, y desde ahí, como Lupe nos apoya, Mary Rose Wilcox también nos apoya. Hemos tenido diferentes eventos, allí ellas asisten a esos eventos. Explique el concepto de Adelitas, o sea, ¿por qué escogen ese nombre de Adelita? ¡Guerrilleras! Ya sabemos que las mujeres, sobre todo en los años recientes, son las que realmente están moviendo todas las cosas. O sea, pero obviamente me imagino que por ahí va la cosa con las Adelitas. Sí, es que muchas de nosotros empezamos en la universidad o a veces en la secundaria. Hemos estado con César Chávez. Vimos también lo que pasó yo no soy de los pueblos mineros, pero vimos como las huelgas, todo eso que nos impresionó tanto cuando éramos pequeños, y por eso nos involucramos y adoptamos o agarramos el nombre de Arizona Adelitas. Guerreras, activas. Vamos a ir terminando. Yo no sé qué quiera agregar. Adelitas viene realmente de la Revolución Mexicana. Claro que sí. Porque mi abuela, a la edad de 10 años, ya estaba peleando como Adelita. ¡Qué barbaridad, por favor! Entonces, vemos que llegaba Pancho Villa y la Revolución y agarraban le decían a las niñas, queríamos enseñarles, y las niñas como podían hacer a caballo y entretenían a los soldados, exactamente. No entendían toda la magnitud y cuando de salían con los rifles, dejaban todo listo. Qué mi barbaridad. abuelita me decía, cuando pongo el ojo yo, caen 3 federales. Pero digo, estamos hablando de la Revolución Mexicana, pero a la larga estamos hablando de lo mismo, de una lucha. Exacto. Es la lucha de la democracia. En aquel entonces era en México, pero ahora estamos acá. Es la misma lucha. Lupe, tenemos ya escasos 30 segundos. Un llamado a la comunidad. ¿Qué podría decir? No se esperen. El momento de actuar es ahorita. La elección no es hasta fines del 2020, Noviembre pero de ya 2020. ahorita es importante involucrarse y empezar a ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene y cómo podemos mover según las decisiones de cada uno, ¿verdad? Lo que cada uno crea, cómo podemos mover este movimiento para tener éxito. Muchísimas gracias a mis invitados, Joe Muñoz,
A Lupe Solís y Guadalupe Sosa, muchas gracias. Y a usted por haber estado con nosotros. Esperamos que le haya gustado este programa. Vamos a tener uno similar cada mes. Y volvemos el martes. Cuídese mucho y pásela muy bien.